Bienvenidos de nuevo al programa El Mundo que se avecina. Estamos en el último capítulo de este bloque que estamos abordando el futuro de la Iglesia, ¿no? Y lo estamos haciendo pues, con el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reig Pla. Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por la generosidad en el tiempo, por lo que estamos aprendiendo, y es una bendición, ¿no? Y en este último capítulo, ¿no?, después de esta esperanza que nos transmitió la semana pasada sobre María, ¿no?, y el papel de María en estos tiempos y en este mundo que se avecina y cómo nos acompaña, ¿no?, a las familias, a los sacerdotes, a los cristianos, ¿no?, pues quería abordar un tema de nuevo, ¿no?, el del Espíritu Santo y si vamos hacia un nuevo Pentecostés, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando hablo del transhumanismo y lo contrapongo pues, a nuestra fe, ¿no?, que es, yo creo que lo esencial en este momento, ¿no? O sea, no solo explicar esas ideologías disolventes que tratamos en un capítulo anterior, uno de ellos el transhumanismo, explicarlo bien para que los cristianos pues, estén alerta y que entiendan esa antropología no adecuada, como que alguna vez contradice a nuestra fe, saber defender nuestra posición, ¿no? Y me hace mucha gracia porque cuando ellos en aquella imitación que a veces comentábamos de que pretenden imitar a nuestra antropología cristiana, pues dicen, no, hombre, es que vamos con la tecnología a potenciar capacidades, ¿no? Vamos a ampliar pues, la inteligencia, ¿no? O vamos a alargar la vida hacia una inmortalidad cibernética, ¿no? Vamos a ser unas personas con unos conocimientos increíbles, ¿no? Y eso nos va a llevar a una trascendencia. Y yo les digo, bueno, pues es que nosotros cristianos tenemos la gracia santificante y los dones del Espíritu Santo, ¿no?, que nos dan entendimiento, capacidad, bueno, todos los dones que si quieres ahora pues repasamos un poco para contraponer desde nuestra fe esa copia barata, le permite que lo diga de esta manera, que nos ofrece esa ideología del transhumanismo. ¿Cómo lo ve? La presencia de la gracia divina en nosotros, la gracia que es Cristo a través del Espíritu Santo, o sea, promueve toda nuestra capacidad y la lleva, diríamos, hacia su meta, que es la divinización. Y eso la Iglesia lo ha sistematizado ya desde Isaías, que lo pone referente a ese siervo que verdaderamente es la imagen de Cristo que dará la vida por nosotros, con lo que hemos llamado los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son ramificaciones de la gracia. La gracia es el amor de Dios potente, es pasar lo divino a lo humano, lo eterno al tiempo, lo que es, diríamos, la eminencia y la sublimidad de nuestro destino, hacerlo ya presente, incoado en nuestra debilidad, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, ¿qué hacen? O sea, bueno, ¿a dónde tiende la inteligencia humana? O sea, la inteligencia humana tiene como meta el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento de la verdad puedes alcanzarlo, diríamos, si es una verdad, diríamos, abstracta, fría, pero el Espíritu Santo nos conduce al conocimiento de una verdad que es personal, que es amorosa. Decimos que Cristo es el Logos, pero a la vez es agape, diríamos, es una inteligencia amante, el misterio de Dios, y nos lleva a la verdadera sabiduría, que es, junto con el don de ciencia, quien nos hace gustar de lo divino en lo humano. Y eso, diríamos, es la máxima potencialidad a la que nosotros podemos aspirar. Lo mismo cuando nosotros hemos de decidir entre el bien y el mal, ¿no?, que viene en ayuda nuestra como don del Espíritu Santo. Pues viene primero diríamos, el temor de Dios, que nos hace entrar en dependencia amorosa de su sabiduría para enriquecernos con el don de consejo para saber discernir entre el bien y el mal, el don de la fortaleza, que nos hace resistir y que nos hace afrontar sin miedo cualquiera de las situaciones, y el don de piedad, que nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios que descansan en el amor de su Padre. Por tanto, hemos quedado enriquecidos con el don de la gracia y con los dones del Espíritu Santo, que es como una sobrenaturaleza humana, de tal manera que nos llevan al límite de lo que nosotros en este mundo podemos alcanzar, como, diríamos, una manera de preámbulo de lo que será después un cuerpo resucitado, la gloria, la visión de Dios, ¿no? Por tanto, si aspiramos a conocer y a amar la verdad, necesitamos la asistencia de la gracia y reconocer que la ciencia aboca a la sabiduría, pues una ciencia que no acaba de darle respuesta a la inquietud humana que hay de poder descansar y alcanzar la paz de la conciencia y la paz del corazón, y así los demás dones.
Pero hay como un divorcio entre ciencia y fe y muchos científicos creen incompatible, ¿no? Poder de alguna manera expresar sus conocimiimientos, sus avances, ¿no? Sobre todo en los ámbitos de frontera, ¿no? Del conocimiento pues, del ser humano, incluso del cosmos, de la unidad. Y apartan, digamos, ¿no? Ese conocimiento de la fe, esos dones del Espíritu Santo que le podrían dar seguramente un mayor entendimiento, un don de ciencia y tal. Es un gran error para este mundo que se avecina, esa disociación, ¿no? Entre que nosotros podemos ser iluminados en nuestra razón por la fe, ¿no? Y por tanto podríamos ir mucho más allá, ¿no? Acompañados por la gracia. Evidentemente, es decir, no hay un sistema de dobles verdades, es decir, existe la verdad. Y por tanto, es decir, la verdad que alcanzamos nosotros con nuestro entendimiento, con nuestra razón y con todo lo que pueda desarrollar a través de lo que es la ciencia, incluso la tecnología, es decir, y lo que es la iluminación que nos alcanza por revelación desde la fe. Si hay una verdad, es decir, la Iglesia nunca propondrá nada anclada en una revelación que vaya contra la razón, porque hay una verdad, no hay un sistema de doble verdades, la verdad de la fe y la verdad de la razón. Algunos piensan que todo el tema de la fe y la religión se agota en el sentimiento, ¿no? Y se habla de los sentimientos religiosos. A veces cuando hay alguna cosa que ocurre en la sociedad dice, han herido los sentimientos religiosos. No, no, es decir, la fe es conocimiento. Y esto no me canso yo nunca de repetirlo. O sea, la fe es conocimiento. Yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios es creador. Es conocimiento, y ese conocimiento, ¿cómo lo he alcanzado? Por testimonio de otros y por la revelación. La revelación yo no la podré comprobar experimentalmente como un científico puede comprobar a qué grados hierve el agua. Pero sí lo puedo comprender, no lo podré probar, pero sí lo puedo comprender y si se adecua o no a lo que aspira como conocimiento de la razón. Y esa es la adecuación, ¿no? Los medievales hablaban de la adecuación, la conveniencia entre la luz de la fe y la luz de la razón, porque ambos se complementan. No hay un sistema de doble verdad, la verdad es única y lo que alcanza el conocimiento, la razón a través de la ciencia es compatible. Es más, la fe lleva mucho más allá a la razón, que no puede conocer toda la realidad profunda de lo que es el hombre, lo que es el misterio del hombre, lo que es la realidad creada, lo que es el misterio de Dios, sin la ayuda de la revelación. Pero ambos caminan para las dos alas que decía Juan Pablo II, la fides et ratio, la fe y la razón, como alas del Espíritu que en una circularidad entre ambas nos llevan al pleno conocimiento de la verdad. Pero está como un poco de moda simplemente aceptar el Dios de los vacíos, ¿no? Es decir, ese Dios que ocupa la parte en que la ciencia pues, muestra su ignorancia, ¿no? No comprende, no ha entendido todavía, ¿no? Y por tanto se nos dicen desde ámbitos científicos, cientifistas, ¿no? Bueno, vamos a relegar a Dios a esos vacíos. Cuando la ciencia sepa entender, comprender a través de simplemente la razón, pues Dios se va a ir apartando, quedando pequeñito, ¿verdad? Es lo que ha ocurrido tantas veces en la historia, que a veces se ha utilizado una imagen de Dios, esto se llama así vulgarmente un Dios tapa agujeros, ¿no? Es decir, tapa vacíos. Es decir, no sabemos exactamente afrontar este tema, pero el día que lo podamos afrontar y tengamos luz sobre ellos, Dios, claro, es decir, el drama de que algunos piensan desde el ateísmo, para los creyentes es que Dios ha sido arrinconado, ha sido retirado. Ha sido retirado de aquí, de aquí, de aquí, de todos los espacios donde lo habíamos colocado. Pero no era ese el sitio de Dios. Y por tanto, es decir, si Dios nos ha dado la inteligencia para conocer la verdad, conociendo la verdad le conocemos a Él. Porque la verdad supone siempre un orden en las cosas. Y el orden supone necesariamente inteligencia que amorosamente ha querido crear ese orden para nosotros y que lo podamos reconocer. Y por tanto, si hay espacios donde hemos colocado a Dios y Dios no era necesario colocarlo ahí, pues bueno, pues no pasa nada, es decir, hemos llegado a la luz, pero diríamos no hay contradicción, sino conveniencia y adecuación. Lo otro sería decir, bueno, pues Dios no ocupa más que un espacio de la conciencia privada donde unos con sus sentimientos y otros llaman a eso superstición, vive una realidad que le es consoladora y nada más. Pero que no intente con eso dar razón de la realidad y menos explicar lo que es el mundo y su misterio. Bueno, pero no es así, lo siento. Es decir, la fe es primeramente, o sea, Abraham, ¿qué hace? Se da cuenta de que Dios existe porque le habla.
¿Y qué hace? Pues confía plenamente en su palabra. ¿Y qué hace? Obedece sus palabras. Es decir, ¿y qué hace? Asiente a eso que se le ha dicho. Lo mismo que María, que son las grandes figuras de creyentes. Nosotros lo hacemos igual, ¿no? Es más, cuando llegamos a espacios desconocidos, tenebrosos, que no sabemos, bueno, tenemos paciencia, porque algún día los iluminaremos, ¿no? Pero los iluminaremos, ¿por qué? Porque sabemos que hay luz. Sabemos que al final descubriremos esa luz que ahora mismo, por los medios que tenemos, no la podemos alcanzar, ¿no? Y esto pues, ha sido siempre una manera de contraponer. Eso en el diálogo, cuando se estableció los 7 días de la creación, no sabiendo que eso es un lenguaje simbólico, religioso, que además está escrito por un sacerdote, es lo que llamamos el relato sacerdotal, para hacerlo descansar todo en el sábado, que es el descanso de Dios, para santificar el sábado. Es un lenguaje religioso. No es el lenguaje de la ciencia que puede explicar si el año o los años que tiene el universo, es decir, eso que lo descubre el hombre. Lo que sí que afirmamos nosotros, que por los caminos que vayamos por uno o por otro, al final nosotros sabemos que el origen de todo está en Dios. Y eso es lo que llamamos creación, ¿no? ¿Cómo ha sido y cómo se ha desarrollado? Ya lo buscaremos y lo explicaremos, pero el fondo y el fundamento es que, y eso todos los que son verdaderamente científicos al final acaban diciendo, pero es verdad, es decir, no hay incompatibilidad entre la fe y la razón. Más todavía, es decir, cuando se trata no de una razón instrumental o de una razón funcional que quiere buscar la explicación de la naturaleza física, del cosmos, del universo, etc., sino de la razón personal, es que nosotros como personas necesitamos una inteligencia y encontrarnos con una verdad que se haga cargo de nosotros y que nos ame. Si algunos me dicen, bueno, Juan Antonio, ¿y qué más da obedecer a Dios, último principio de explicación de las cosas, que obedecer al algoritmo que da explicación de todas las cosas? Mira, pues es que la diferencia es muy clara. Y es que el algoritmo podrá hacerse cargo de lo que yo le he ido manifestando y de todas las necesidades que yo tengo. Pero yo lo que creo es un Dios Padre amoroso, amante, que además es mi destino absoluto. Y eso, por mucho que vaya mejorándome lo que decide el algoritmo, es decir, y necesito que me perdone. O sea, es que eso es otra de las realidades, porque nosotros en nuestra fragilidad necesitamos a alguien que nos abrace, alguien que nos perdone y alguien que se haga cargo de nosotros. Y cuando estemos muertos existencialmente, que se haga cargo igual de nosotros, porque es capaz de hacernos resucitar. Mira, lo siento, eso el algoritmo No, hoy por hoy todavía no. Es decir, y por tanto, es decir, y pensar que una cosa es lo mismo que lo otro, no. Y por eso, es decir, todo lo que podamos nosotros descubrir, la Iglesia es amante de la razón. No una razón fría, no una razón abstracta, sino la razón a la vez científica y a la vez razón que se hace sabiduría y es amante. Y por tanto, sabiendo de la fragilidad humana, sabe que se encuentra con sabiduría amorosa, capaz de perdonarnos, y sabemos que es misericordia. Misericordia significa poner la mirada y el corazón en la miseria nuestra. Eso el algoritmo no lo puede hacer. Es decir, Dios sí. Efectivamente. Y también constatamos la creatividad que tiene el Espíritu Santo, ¿no? En estos momentos, y hemos tratado la idea de cuál será ese camino de la Iglesia en el futuro, en nuestro mundo que se avecina, con esta idea de si estamos yendo hacia un segundo Pentecostés, una fusión especialísima en momentos pues, de gran apostasía, de gran ignorancia de Dios, de gran apartamiento, que nos apartamos, digamos, de esta visión de la razón iluminada por la fe. No sé, parece como que el Espíritu Santo, tan creativo él, ¿no? Pues va encendiendo con la idea esta de las comunidades germinantes que van a realizar esa idea de Ratzinger, como hablábamos en principio del programa, ¿no? de las minorías creativas, está como encendiendo, ¿no? De la mano de María. Nosotros decimos en el credo que el Espíritu Santo es creador de vida. Sí. Donde se hace presente, ¿no? Es Espíritu santificador y es creador de vida. Donde se hace presente el Espíritu Santo, es decir, se promueve la vida. Y esto, si recogemos el lenguaje del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, son los dones del Espíritu Santo, las gracias y los carismas, que vivifican a la Iglesia. Y no han faltado en ningún momento de la historia, ¿no? Es decir, en el tiempo en que se hace el Concilio Vaticano II, se hace esta reflexión, y todo lo que ha supuesto después el momento difícil postconciliar, la Iglesia se ha enriquecido con tantos y tantos dones, carismas, gracias particulares del Espíritu Santo, que a través de María, que diríamos, siempre distinguimos entre lo petrino y lo mariano, ¿no? Si María es la que promueve los carismas y los dones a través del Espíritu Santo, pues
son tantos movimientos, tantas realidades, que parece que en los momentos en que todo parece que está perdido, ¡pum!, inmediatamente te brota una realidad que ves, que convoca a personas, que es capaz de generar vida en ellos, que los que ya parecía que estaban perdidos y alejados vuelven, y esto está ocurriendo continuamente en la historia, y en estos momentos, tantas realidades ahora mismo que podríamos nombrar una detrás de otra. Hagámoslo, si le parece bien, don Juan Antonio. En estos momentos, ¿no?, en esta iglesia que está ya trabajando para ese mundo que se avecina, ¿cuáles podrían ser estos movimientos? Dentro de lo que diríamos fueron las grandes congregaciones religiosas y las órdenes religiosas, que tienen ya un origen anterior, ¿no? Es decir, al calor de ya un poquito antes del Concilio Vaticano II, después del Vaticano II, pues Juan Pablo II, yo recuerdo perfectamente el año 2000, cuando nos convocó allí para celebrar el milenio, ¿no? Hizo antes un congreso para recibir a todos los movimientos, ¿no? Cómo estaban allí presentes desde las realidades, diríamos, de la renovación carismática, el camino neocatecumenal, comunión o liberación, el Opus Dei, cursillos de cristiandad, tantas realidades que se hacían presentes y que Juan Pablo II, con paciencia de padre, fue acompañando uno tras otros, porque eran un florecer en la Iglesia que, después de la crisis posconciliar, volvían otra vez el corazón de los creyentes al centro, que es Jesucristo, al anuncio explícito de Jesucristo, a la riqueza de lo que significa la gracia santificadora y la presencia de lo que es la propia comunidad cristiana. No una iglesia, diríamos, tiene una conferencia en el año 2000, Benedicto XVI, que se titula Nueva Evangelización, que dice que para muchas personas hoy ya lo ordinario de la iglesia no le es suficiente. Ya tocan las campanas en las parroquias, pero la gente no acude. No tenemos los medios ordinarios de toda la vida, ¿no?, que están allí presentes, desde la celebración de la Eucaristía, el resto de los sacramentos, el rezo del Santo Rosario, pero la gente no se siente convocada a asistir, ¿no? Dice, junto a esa marcha de la Iglesia, cultivando y no menospreciando lo ordinario, necesita de un don extraordinario, que es el Espíritu Santo, que ha promovido otras realidades que se han concentrado en movimientos y en comunidades eclesiales y han descubierto la riqueza de los primeros cristianos en esas comunidades más pequeñas de rostro humano, donde se puede caminar con otros siguiendo lo que es a Jesucristo y el discipulado cristiano, ¿no? Todo eso en un momento determinado floreció, en un momento determinado se han ido estableciendo y ahora aparecen otras realidades, ¿no? Es decir, comentábamos antes, pues bueno, pues están los retiros de Maús, está EFETA, bueno, pues todas ellas. ¿Qué es lo que pide la Iglesia siempre? Pues que sean acompañados por los pastores, que sean acompañados por los obispos, de tal manera que, como un padre, vaya sosteniéndoles, como hacía Juan Pablo II, como hacía Benedicto XVI, Papa Francisco, y les va también, en algún momento, pues dirigiendo para que no se desvíen, ¿no?, la realidad misma de Medjugorje, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en Medjugorje? Es decir, la Iglesia no define si las videntes, pero respeta que aquel es un lugar donde se dan muchas conversiones, donde se da una efusión particular bajo la imagen de María que produce, pues en tantas personas que peregrinan, un cambio de vida, y así en otros lugares. Criterios, los pastores deben que dar siempre criterios, ¿no? Y después ver los frutos que de verdad aparecen. Y yo te digo por propia experiencia que donde se hace presente María, florecen, los frutos aparecen inmediatamente, ¿no? Y ella es la que con calor de madre, es decir, despliega toda la acción santificadora del Espíritu Santo que renueva la vida de la Iglesia. Le ha dado el título del Espíritu Santo de Maestro Interior. Es maestro interior, sí, es maestro interior, y esto, es decir, nos lo hacen descubrir más los místicos, ¿no? Es decir, uno lee las moradas de Santa Teresa o la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz y uno se da cuenta de que eso que yo digo, que estamos habitados, ¿no?, el castillo interior, dice Santa Teresa, donde está el amado y donde morada tras morada, ¿no?, con una purificación del alma se va adentrando para encontrarse con el amado, donde uno ya, siguiendo San Juan de la Cruz, ha hecho noche a los sentidos, ha hecho noche a la inteligencia, ha hecho noche incluso a la fe, y camina sin la luz más que quien le guía. ¿Y quién le guía? El Maestro interior, que es el Espíritu Santo. ¿Y a dónde le conduce? A la unión con Dios, que es la vocación de todo bautizado, y esto lo tenemos muy olvidado. Es que tú has nacido para la unión con Dios, y el bautismo lo que te ha hecho es la condición de hijo de Dios para que lo heredes. Es decir, que Él sea la heredad de tu vida hoy, mañana y por toda la eternidad. Y este mensaje verdaderamente necesitamos proclamarlo, pero con un redoble de campanas, para que la gente se entere de que todas las frustraciones que tiene es por no conocer a Dios y no dejarse abrazar por aquel que es el amor que le dará la vida. En esta iglesia inspirada por el Maestro Interior del Espíritu Santo y a nosotros mismos,
recuperaremos la mística, recuperaremos la sacralidad, la sobrenaturalidad que hemos perdido tal vez por el camino. Pues hay muchos místicos en este mundo. Sí. Yo creo que hay que ir descubriéndolos poco a poco, de tal manera que hagamos, diríamos, lo extraordinario ordinario. Si es que esa vocación a la unión con Dios se vive de mil maneras, ¿no? Es verdad que aquellos que son maestros, y que los tenemos así como maestros místicos, vamos a decir, aparte de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, es decir, uno lee la sabiduría de la cruz de Edinstein, Sor Benedicta de la Cruz, vamos, aquello es, diríamos, miel que viene a endulzar lo que puede ser la amargura de esta vida, porque no hemos de olvidar que estamos en un valle de lágrimas, pero nos acompaña la Virgen María y ella nos conduce a encontrarnos con su Hijo, y cuando ve que desfallecemos dice, no tienen vino, ¿no? Bueno, pues entiendo yo que necesitamos y recuperaremos todo eso que pueda significar, es decir, la sabiduría de aquellos que se han acercado a Dios y que nos pueden explicitar a través de su testimonio de vida, a través de sus escritos, lo que significa el camino hacia la unión con Dios. Y insisto, es decir, en un mundo tan racional, tan tecnológico, ¿no?, que nos condiciona, yo creo, a nuestra forma incluso de ser cristianos, ¿no?, de ser católicos, recuperar esa idea de la sacralidad, de lo sobrenatural, de lo que no es tangible, lo que no es cotidiano, ¿no?, es fundamental. Es decir, es fundamentalísimo. ¿Cómo lo podemos concretar, ¿no? Y eso es lo que significa la maternidad virginal de María. Y esa es la maternidad virginal de la Iglesia. La Iglesia por sí misma sería una asociación de hombres, de mujeres, que es una ONG. Pero la Iglesia no es una ONG. ¿Y por qué no es una ONG? No es una ONG porque está toda ella invadida por la acción santificadora del Espíritu Santo, y eso es la sobrenaturalidad. Es decir, la Iglesia no se puede presentar al mundo simplemente con sus propias tácticas, con sus... No. Si lo que presentamos virginalmente es que por obra del Espíritu Santo podemos presentar a Cristo. Las imágenes de María que lleva al niño en los brazos es la propuesta de la Iglesia. María es tipo de la Iglesia que presenta al único Maestro y Salvador Redentor, que es Jesucristo. Y por tanto, eso es el mensaje continuo que nosotros hemos de recuperar. No lo haremos si no es como María, virginalmente, para poder continuar la maternidad de la Iglesia. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Porque evidentemente, aquí un mundo que necesita tanta esperanza, ese es un mensaje universal, ¿verdad? No podemos concluir estos encuentros sino apelando a la esperanza, claro que sí. Pero la esperanza, diríamos, no es un grito en el vacío, ¿no? Yo me acuerdo que en el seminario... No es optimismo simplemente, no, por amor de Dios. Es decir, la esperanza es compatible con el sufrimiento, es compatible con la enfermedad, es compatible con los momentos, digamos, de oscuridad, es decir, porque descansa en Dios. Y Dios, por tanto, en una dimensión de sobrenaturalidad. Hemos dicho en otro programa que la esperanza tiene como componentes, porque la esperanza siempre es de un bien que es futuro, un bien que es arduo y difícil, que no lo podemos alcanzar por nosotros mismos, por eso es una virtud teologal, porque descansa en Dios. Y los componentes son la omnipotencia divina y su misericordia infinita. Por tanto, un cristiano vive siempre con esa esperanza y sabe que pase lo que pase, Dios estará presente. Si al salmo que decimos tantas veces, a veces en los funerales o a veces en las ordenaciones sacerdotales, el Señor es mi pastor, nada me falta, es, diríamos, la expresión del creyente, ¿no? Y aunque camine por cañadas oscuras, no hay cañada más oscura que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan, ¿no? Y acaba el Salmo diciendo que el Señor nos ha puesto como dos centinelas que nos acompañan. Dice, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es una expresión del Salmo que llamamos el Salmo del Pastor, que es una expresión de esto mismo que estamos hablando. ¿Cómo nos acompaña ahora? A través de la acción santificadora del Espíritu Santo. ¿Qué rostro tiene? La maternidad de la Iglesia, por tanto la comunidad de los hermanos, donde uno camina con otros, y el testimonio de unos a otros pues nos ayuda para que de verdad, como decíamos al principio, en estos momentos que parecen a veces de oscuridad, florezca un nuevo Pentecostés. Antes, padre, me ha comentado que su madre le decía es que nuestro destino es el cielo, ¿verdad? Evidentemente, es decir, lo importante, me decía, querido hijo, dice, lo importante, porque a veces yo me quejaba de cualquier cosa, es decir, mira, lo importante es que ya hemos venido a este mundo y ahora lo decisivo es que podamos pasar a la otra orilla. Hemos venido para ir al cielo, por tanto, lo único que nos tiene que preocupar es el camino que nos conduce al cielo, porque si hemos venido a este mundo es
para ir al cielo. O sea, perder esa vocación de eternidad es un drama histórico y cultural, y por tanto hemos de recuperarlo. Y solo el Espíritu Santo nos puede hacer recuperar esta dimensión. Bueno, yo creo que es que mejor colofón para tanto el bloque como el capítulo, imposible, ¿no? Solo lo podemos superar, si le parece bien, Padre, con una bendición final, ¿no? Porque, bueno, yo creo que las personas que nos están escuchando pues habrán tenido una ampliación de conocimientos, pero también se les habrá movido el corazón, que es lo que se trata un poco, ¿no? De remover el corazón, de conversión, y nos va muy bien una bendición de usted, Muy Padre. bien, pues concluimos así, recordando que con María la victoria, con el Espíritu Santo y el Pentecostés, un nuevo florecimiento de la Iglesia. Eso es lo que en este programa humilde pues os deseamos a todos los que podáis seguir, y para eso mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.